Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Foro Legal 360 grados, un espacio para hablar del derecho de manera clara y precisa para que tú que nos escuchas nos entiendas. Aquí buscamos que las leyes se queden en ustedes y que comprendan lo que es hablar del derecho por si estás pasando en un proceso de los temas de los que estamos tratando. Hoy nos toca hablar nada más y nada menos de una materia que en lo particular todos deberíamos de saber, incluyendo las personas que trabajan en una tienda de la esquina, en un súper, en cualquier lugar, tienen que saber y estar enterados de esta materia. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al magistrado juez de distrito, Mauricio Martínez Bitting, con quien conversamos no más solamente del derecho laboral, sino de la parte humana que él tiene como juez, como persona, como esposo y como también parte de la sociedad a la que pertenecemos. Me da mucho gusto de verdad tenerte aquí en este espacio de Foro Legal 360 grados. Y qué gusto, de verdad. No, doctora, la verdad es que el agradecido soy yo. Siempre tuve mucha intención e interés de poder platicar con usted. Gracias. Así que soy materia dispuesta. Perfecto. Y antes de empezar, me gustaría saber quién es Mauricio Martínez Bitting. Pues fíjese, doctora, que antes de ser el juez, soy hijo, soy esposo, soy papá. Yo nací en el estado de Puebla. Allá desarrollé, digamos, toda mi vida personal y profesional. Afortunadamente y por azares del destino tuve la dicha de venir aquí a Yucatán, que para mí se ha convertido en mi segunda casa. Y bueno, eso es en esencia lo que soy. Mucho antes de ser el juez, el que todos los días se está enfrentando a algunas problemáticas, la verdad es que antes de eso me resumiría así: hijo, papá, esposo y una persona muy comprometida con el servicio público. Sobre todo eso, ¿no? Porque Total. Quien no está comprometido cuando ocupa un cargo público, entonces creo que ahí estamos fallando, ¿no? Totalmente. Lo que sucede a veces con estas posiciones en donde uno tiene la posibilidad de tomar decisiones es que para algunas personas puede significar una posición de poder, en fin, y en realidad es que el servicio público es una vocación de vida. Claro. Para mí lo es, y me llena de muchas satisfacciones en el aspecto personal y profesional. Así que pues es algo que desempeño con mis mejores capacidades y entendimientos. Excelente. ¿Llegaste tú en algún momento de tu vida a pensar que ibas a ser juez, o cuando tú saliste dijiste voy para ser juez? La verdad es que yo sí podría decir que siempre he tenido una vocación de servicio público. Al final del día, el derecho, si lo vemos, está en en los aspectos cotidianos de nuestra vida. Uno conforme va desenvolviéndose en esta profesión, va uno teniendo cierto interés por algunas áreas del derecho. En mi caso particular fue la carrera judicial lo que me motivó a acercarme a los tribunales, y una vez estando ahí, bueno, pues se volvió en algo que me llenó de felicidad, de emociones, y siempre tuve, desde que inicié en un juzgado de distrito, la intención de poder aspirar a llegar a una posición de esta índole, no por una cuestión de banalidad o de una soberbia, sino realmente por una vocación personal de servir a los demás. La realidad es que la función de un juez es extremadamente compleja y delicada, pero cuando uno la asume con la responsabilidad, es muy bonito poder tener la oportunidad de solventar, de solucionar una controversia, de pacificar un conflicto. Entonces creo que eso fue lo que poco a poco me motivó a poder dedicarme a esto que yo lo concibo como una vocación de vida. Claro, no, es que yo siempre he dicho, cuando realizas un trabajo te tiene que gustar para no sufrir que vas a trabajar cuando vas a trabajar. Totalmente. Entonces, esto que tú dices, si ya lo pensaste o lo traías desde pues pequeño, lo voy a poner así, pues es más que un trabajo, ¿no? Claro, y hay distintos factores que al final del día nos acaban influenciando, ¿no? Yo en
en casa. Tuve el ejemplo de mis padres que se dedicaron al servicio público en otras áreas, no vinculadas con el Poder Judicial, pero creo que esa rama de escuchar en casa el tema del servicio público fue algo que me acercó a ello. Posteriormente ya vino la época de la universidad y por alguna coincidencia de la vida me acerqué a un juzgado de distrito para liberar mi servicio social. Realmente ese fue, digamos, el inicio, y derivado de eso inicié en una figura que antes existía en los juzgados de distrito que se llamaban los meritorios. Éramos personas que llegábamos a colaborar en algunas actividades, digámoslo, esenciales de lo que se hace en un juzgado de distrito, y bueno, eso fue lo que me acabó encantando y descubrí mi vocación. Ya lo demás es historia. Lo demás es historia. Y hablando de esta parte, fíjate que cuando muchas veces uno está en un caso judicial, ya sea laboral, penal, familiar, etcétera, cuando las personas escuchan a los abogados hablar acerca de juzgados de distrito, para ellos a lo mejor dicen, es lo mismo, pero no, cada juzgado tiene una tarea distinta. En este caso, el juzgado de distrito, ¿por qué es juez de distrito y qué es lo que hace? Pues eso es muy importante, porque al final la estructura del Poder Judicial es una estructura compleja, y la realidad es que muchas veces está fuera del conocimiento de las personas. Afortunadamente, creo, de una forma muy positiva, es que estos cambios recientes que hemos vivido como sociedad han permitido que la gente se acerque más a conocer a sus instituciones de impartición de justicia. A veces ni siquiera se comprende que hay jueces que son competentes en el ámbito local y otros que somos los jueces en el ámbito federal. Pero bueno, de manera muy, digamos, sencilla, podríamos decir que los juzgados de distrito y los tribunales laborales, que es en donde yo me desenvuelvo, están a cargo de una persona juzgadora, una juez o un juez de distrito, que se encargan, digamos, de atender en primera instancia un conflicto, de integrar ese expediente hasta que llegue al punto de dictar una sentencia. Y esa es la labor del juez: resolver en primera instancia ese asunto, darle una respuesta jurídica a un conflicto que se presenta. Después vendrían otros tribunales de otra categoría, de otra índole, que lo que hacen, en palabras sencillas, es revisar el trabajo que hizo el juez. Entonces pueden decir, confirmamos la labor que hizo el juez, se equivocó en algún aspecto, o es necesario incluso que reponga su procedimiento para que atienda determinadas cuestiones. Eso, digamos, en términos muy generales, es como podríamos ver la estructura de cómo funciona el Poder Judicial de la Federación. Por supuesto, en última instancia tenemos a nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, bueno, tiene otras características. Y entonces estoy entendiendo, con lo que tú me dices, es para que le entienda la gente. Cuando el abogado diga, vamos con el juez de distrito, es porque el juez de primera instancia no resolvió, según yo, mi caso como debería de ser correcto. Exactamente. Y ya después lo derivan a el juez de distrito. ¿Es así? Sí, digamos, es que es un poquito, a veces un poco más complejo que eso. Digamos que precisamente para que la gente lo entienda, porque muchas veces, y voy a hablar, por ejemplo, de empresas grandes. Las empresas grandes generalmente tienen su central en México. Claro. Pero también aquí tienen una base. Entonces, cuando se vienen los despidos, cuando se vienen ciertas circunstancias laborales, los mismos trabajadores dicen, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? Y te lo pregunto porque hace poco yo tuve un caso donde me dicen, maestra, tengo este caso de una empresa que ha estado muy nombrada, ¿qué hago? Lo primero que yo le dije fue, a ver, ¿te dieron tu retiro? Sí. ¿Hace cuánto tiempo te lo dieron? Digo, porque también en eso hay que tener cuidado, y muchas veces, y no es por hablar mal, es lo que sucede. Los abogados no hablan con claridad con sus clientes
y dejan pasar tiempos que ya cuando vuelven a solicitar, pues ya pasó el tiempo y no se puede. Sí. Entonces, por eso te lo pregunto. Claro. Doctora, mi punto era que el Poder Judicial es una estructura compleja, y cuando hablamos de juzgados de distrito, pues podemos hablar, por ejemplo, de juzgados de distrito de amparo, que esos tienen una lógica, que no nos vamos a ocupar de eso porque nuestro tema de hoy es laboral. Entonces, los tribunales laborales están integrados por personas jueces de distrito. Okay. Ante un conflicto laboral, lo primero que habría que ver es en dónde se va a dar la competencia. ¿Quién va a ser el juez competente para conocer de este conflicto? Y ahí podemos hablar de distintos criterios para definir la competencia. Generalmente son en función de la rama industrial a la que se dedica una determinada empresa o algunas otras características. A partir de eso, entonces, si la competencia es de las autoridades federales, lo que sucederá es, una vez agotada la instancia de conciliación, que es un mecanismo que se tiene que agotar para encontrar, usted sabe perfectamente de esos temas, para encontrar una solución amistosa. Y si eso no es posible, entonces el siguiente paso es acceder a un tribunal laboral. Correcto. Si vamos a pensar en que el asunto es competencia de las autoridades federales, entonces ese tribunal estará a cargo de un juez de distrito. El juez de distrito se va a encargar de tramitar ese asunto y ponerlo hasta el punto de resolver ese conflicto laboral. Una vez resuelto ese conflicto laboral, lo siguiente que se va a activar es probablemente la procedencia de un amparo directo, del cual conoce un tribunal colegiado que va a revisar la actuación del juez de distrito. Digamos, ese es un cambio fundamental. Antes, recuerda usted, doctora, que la justicia laboral estaba en manos de las juntas de conciliación, ya sea del ámbito local o federal. Vino un cambio en la Ley Federal del Trabajo y ahora la justicia laboral está en manos del Poder Judicial, ya sea del ámbito local o del ámbito federal. Lo que puede diferenciar quien recibe el asunto es la competencia en función de la rama industrial, de servicios, si son empresas descentralizadas, en fin, hay una serie de cosas. Sí. Y sobre esto mismo te pregunto, ¿qué hay detrás de un expediente que ya entró a tus manos, pero que la gente no ve? Sí, ese es quizá uno de los componentes más importantes. Yo siempre he pensado que cuando tenemos en nuestras manos un expediente, tenemos que pensar que no tenemos el número 60-2026. Atrás de ese expediente hay una persona que quizá está enfrentando uno de los momentos más difíciles de su vida, porque perdió su empleo, porque no tiene acceso a la seguridad social, o porque son los beneficiarios de un trabajador que falleció, era su única fuente de ingresos y entonces quieren acceder a esos recursos para poder subsistir. Entonces, yo creo que podemos tener infinidad de asuntos, pero cada uno de ellos lo debemos ver con la seriedad, porque hay una persona que se está acercando a un tribunal planteando un problema que quizá le está robando la tranquilidad, le está robando el sueño, y es función de nosotros entonces asumir con seriedad el estudio de esos asuntos. Y le voy a decir algo, doctora, que yo siempre he pensado. Yo he dicho en varios eventos a los que he tenido oportunidad de participar, creo que nosotros como jueces debemos tener varios lentes. Entonces, si voy a ver un asunto que involucra a personas de la infancia, entonces me voy a poner unos lentes para juzgar este asunto con una perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes. Si son personas adultos mayores, entonces unos lentes para ver este asunto con esa perspectiva, y diría yo, unos lentes con mucho aumento cuando sea el caso de diagnosticar cuestiones de discriminación, cuestiones de violencia de género, con doble o triple aumento, para que no se me pasen por alto entre muchas actuaciones de un expediente. Y esto que dices es súper importante. Y para mí es, híjole, adultos mayores y el sector de niñas, niños y adolescentes, para mí son temas, híjole, que hay que tratar con pinzas, porque ¿qué pasa? Cuando son menores y adolescentes, pues son niñas, niños y adolescentes, las infancias, en el momento, y voy a meter a lo mejor una figura que no corresponde al laboral,
pero también tiene que ver los llamados fideicomisos. Y estos muchos lo utilizan precisamente para saltarse esta parte tan delicada, tanto para adultos mayores como para niños y adolescentes. Y es ahí cuando ustedes como jueces a lo mejor no nada más leen lo que dice, es qué importante es para ustedes el investigar qué hay detrás de todo lo que arma un expediente. Totalmente. Y es que la justicia laboral es una justicia de contenido social. Entonces, conocemos casos de alta sensibilidad social y por eso es que hablo de estos lentes. Una de las grandes virtudes de la reforma laboral es la oralidad. Entonces, no es lo mismo, doctora, que yo le muestre a usted un expediente, que usted lo lea, me puede dar una opinión jurídica, pero que yo le diga, venga, vamos a la audiencia, conozca usted a las partes, vea cómo se desarrolla el conflicto, incluso le diré yo que hasta el lenguaje corporal, porque estamos viendo en tiempo real una problemática. Entonces, nosotros tenemos la obligación, y así yo he entendido mi función, de impartir justicia centrada en las personas. Para mí, ¿qué es eso? Es, si viene una persona que desde un inicio me está manifestando que tiene una discapacidad o que tiene alguna situación, alguna barrera que le impide el acceso a la justicia, entonces yo tengo el deber de adoptar ajustes en mi procedimiento para que esa situación no le impida a una persona ejercer adecuadamente sus derechos. Si vienen personas de la infancia, entonces quizá tenga yo que hacer un análisis de la prescripción de una forma distinta, porque estuvo en condiciones de ejercer sus derechos una persona que ni siquiera ha alcanzado la mayoría de edad. Claro. Y bueno, podemos hablar de muchísimas cosas. Claro. ¿No? Pero le voy a platicar. En alguna ocasión tuvimos un asunto de una persona que manifestaba un contexto de discriminación en el empleo derivado de que tenía algunas afectaciones emocionales. Más allá del ordenamiento jurídico y las obligaciones de protección que tenemos en esos casos, yo hablaba de ajustes razonables. Entonces, esa persona que va a participar en una audiencia, tenemos que procurar que sea una audiencia rápida para no perturbarle innecesariamente. Incluso el manual para juzgar con perspectiva de discapacidad que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice, en esos casos no tienes que usar la toga que generalmente ocupamos como parte de nuestro protocolo, no tienes que ocupar el mallete al marcar cada una de las etapas porque puedes inquietar a una persona. Entonces, cuando uno hace esos pequeños cambios, que quizá pudieran ser imperceptibles, pero verdaderamente tienen el efecto de cambiar el rostro del acceso a los tribunales. A eso me refiero con estos temas. Y fíjate que tocas un tema de verdad muy interesante y ayer lo trataba yo en un programa de los que tenemos, en donde hay cosas que no se ven y las estamos cargando. Y una de estos es estas violencias psicológicas que se tienen dentro de los trabajos. Es de verdad, es más, no puedes ni hablar muchas veces cuando estás en una situación que te perturba, y el ver y llegar a una audiencia y ver, por ejemplo, al magistrado, al juez con su toga, entonces es que esa persona ya se cayó desde antes de que empezara la audiencia. Y qué importante que hoy los jueces, los magistrados, todos los que imparten justicia tuvieran o tienen esa visión humana, esa parte de donde tenemos que ver la dignidad de las personas. Y mi pregunta es esta: cuando escuchas tu dignidad humana, ¿qué es para ti la dignidad humana en tu trabajo? Pues para mí es un componente esencial de cualquier persona que nos distingue como seres humanos. Hablar del trabajo digno es un tema que abarca muchas aristas, porque no nada más es el trato adecuado, sino también es, yo diría, conocer las particularidades de esa persona. Muchas veces sucede en los centros de trabajo, hemos tenido casos así, que después de las evidencias nos damos cuenta
de que esa persona a la que le quitaron su empleo porque dejó de asistir en más de 3 ocasiones a su centro de trabajo, nos damos cuenta que lo hizo porque estaba pasando por un profundo cuadro de depresión. Claro. O porque está enfrentando una situación de quizá consumo de bebidas, consumo de narcóticos o incluso de otro tipo de sustancias, ¿no? Entonces, darle un contexto a la situación de las personas para entender por qué la conducta. En este caso que platicábamos, nosotros decíamos, bueno, más allá de la reparación que puede dar el tribunal, nosotros los tribunales laborales tenemos ahora una facultad de decretar medidas adicionales. Entonces, no nos quedamos nada más en decretar indemnizaciones o condenas típicas del derecho laboral, sino también podemos tomar medidas adicionales. Entonces, lo que tenemos que reparar es desde el centro de trabajo, que se implemente un protocolo para evitar que una persona que está atravesando por una situación de esta naturaleza en su vida se le someta a un acta administrativa de más de 12 horas en donde se le está cuestionando de cuestiones que le están perturbando, que le están inquietando y que quizá le pueden acabar afectando emocionalmente aún más. Entonces yo he reflexionado, bueno, ¿por qué no antes de preguntar por qué esta persona faltó más de 3 ocasiones, por qué no vemos cuál es el antecedente? Entonces cuando vemos el antecedente podemos decir, bueno, es que estaba cursando una situación de esta índole, y podemos entonces encontrar una justificación. Claro. Eso es un componente esencial del trabajo digno. Sí. Y sobre todo también este salario emocional, ¿no? Y es llamado salario emocional sobre todo porque es esta disposición que tengan las empresas o todas las dependencias laborales para que sus trabajadores estén bien emocionalmente, ponerlos en si tú quieres no ponerles las hamacas o no sé, el jardín, pero sí una situación o un lugar digno donde ellos se puedan sentir a gusto, donde no se puedan sentir presionados, que muchas veces el trabajo sí te presiona, sí, pero también hay un momento de respiro, un momento de relajación, porque también eso se tiene que comprender si es que no te quieres ir a esto que tú acabas de nombrar, que te diga el juez, pues yo ordeno no se voy a inventar, ¿no? Los pagos de terapia con la psicóloga, ¿no? Estoy inventando. Sí. Pero eso debe de suceder. Y sobre todo a lo que voy hay un artículo, no me acuerdo ahorita cuál es, en Laboral, en donde ya se somete a que las partes lleguen a un acuerdo sin tener que llegar al conflicto propiamente dicho, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿qué va a pasar? Porque en muchas empresas, típico, fírmame la hoja en blanco, yo trabajador sin saber, pues la firmo porque si no, pues no va a tener trabajo. Claro. Pero ya cuando llegamos a un acuerdo, no sé, te voy a dar lo que te corresponde, pero realmente cuando llega a su casa le dicen, pues fíjate que no es, pero pues ya firmaste. Sí. ¿Cómo se va a trabajar eso? ¿O qué va a pasar? Pues, mire doctora, hay un elemento ahí bien importante, que es que la justicia laboral tiene un componente muy importante del mecanismo alternativo de solución de conflictos. De hecho, lo habíamos platicado, es una instancia, digamos, por regla general obligatoria, claro. Hay algunos casos de excepción, ¿no? La idea es que no todos los conflictos, tenemos como sociedad que evolucionar hacia una etapa en la que también comprendamos que no todos los conflictos tienen que solucionarse a través de una sentencia. Claro. Usted es experta en esos temas. Entonces lo que se busca es soluciones amigables, oportunas, evitar el desgaste emocional, económico que supone acceder a un tribunal, en fin. La idea de la conciliación es partir de la buena fe. Yo siempre lo he dicho. Vamos a escucharnos, vamos a lograr una solución amigable, pero tenemos que partir todos de la buena fe. Entonces, cuando alguna de las partes me dice, bueno, sí, pero yo no le quiero pagar la prima de antigüedad que le corresponde, claro. O no le quiero pagar los salarios demandados, bueno, pues es que yo creo que ya no hay entonces un ofrecimiento de buena fe, claro. Porque estamos partiendo quizá de un escenario de renuncia de derechos.
¿Cuál es la ventaja de hacer este tipo de convenios ante un tribunal? Que el tribunal tiene la obligación de verificar que no existen renuncia de derechos. Claro. Si existe renuncia de derechos, pues el tribunal simplemente no va a validar ese convenio. Cuando se va ante la autoridad conciliadora también tiene la obligación de verificar que no existan esas cláusulas de renuncias de derechos. El problema muchas veces es cuando sucede esto entre particulares, ¿no? Y en esos casos la letra del trabajo dispone, bueno, sí se puede decretar la nulidad de aquello que implique renuncia de derechos cuando no pasó, digamos, por la aprobación de una autoridad. Pero yo creo, doctora, que sí tenemos que apostarle, por supuesto, a la conciliación, pero partiendo de esos escenarios de buena fe. Muchas veces, cuando estamos en la conciliación, ya en el tribunal, lo que vemos que muchas veces las personas trabajadoras quieren es desahogarse, es plantear la problemática que vivieron y que alguien les ofrezca una solución adecuada y razonable, ¿no? Esa es la idea de la conciliación, obviamente procurando todos estos elementos que yo le he comentado, ¿no? Claro. Para ti, ¿cuáles son los retos más grandes ahorita de la ley federal? Pues yo pensaría así, si me permite orientarlo hacia la lógica de los tribunales. Claro. Yo creo que uno de ellos sería no trivializar la conciliación. Hemos visto que en algunos casos ya se desarrollan algunas prácticas de te doy este domicilio para que emplaces al empleador y resulta que no se hace adecuadamente y ya se agotó la instancia conciliatoria. Eso me parece que es una práctica indebida y que nosotros los tribunales tenemos que ir reparando cuando advertimos esa situación. Entonces, no trivializar la conciliación. Claro. Mientras más le apostemos a la conciliación, va a permitir que los tribunales se ocupen de todos aquellos conflictos que necesariamente requieren una decisión judicial. Claro. Lo segundo sería resolver correctamente, pero también, doctora, y esto no es nada más un componente de la materia laboral, sino en general de nuestra justicia, responder y dictar una sentencia oportunamente cuando todavía esa sentencia pueda tener una utilidad en la vida práctica de las personas. Desgraciadamente esto pasa por muchos componentes materiales, humanos, pero bueno, creo que ese es el principal reto que tenemos, de responder oportunamente, que una persona plantee su conflicto y que no tarde un tiempo fuera de la razonabilidad para que pueda encontrar una solución, una respuesta. Eso creo que es importante porque justo volvemos al tema. Hay una persona que está ahí de por medio, su patrimonio, su historia laboral, el acceso a la seguridad social. Tenemos casos dramáticos de personas que han tenido un desgaste para acceder a una pensión y bueno, no tener una respuesta inmediata, creo que ahí podríamos quedarle a deber a las personas. Entonces, para mí serían los elementos que advierto en donde están quizás nuestros retos más importantes. Y en ese sentido, ¿cuáles crees que sean las habilidades que pudiera tener o que debiera tener un juez de distrito? Es muy interesante, es una muy buena pregunta, doctora. La verdad es que cuando convivimos con el sistema de justicia oral, necesitamos otro tipo de habilidades, porque la verdad no es fácil enfrentarse a una audiencia. Yo le voy a decir, doctora, la verdad, al día de hoy, después de casi 4 años de implementación de la reforma laboral aquí en el Estado, que tuve el honor de aperturar el Tribunal Laboral en esta entidad federativa, en el ámbito federal, todavía siente uno un nervio cuando entra uno a una audiencia. Es natural. Y yo creo que eso está bien porque sí quiere decir que le damos la seriedad que implica a cada caso. Así sea un asunto relativamente sencillo o muy complejo. ¿Por qué? Porque tenemos a las partes. Y en ese momento nos hacen planteamientos muy interesantes, nos objetan algunas cuestiones y tenemos que tener una habilidad especial para responder en ese momento. Entonces creo yo que la habilidad que requiere un juez de oralidad es, sin menospreciar a mis compañeros, cada juzgador tiene sus habilidades distintas, pero sí el que está ante una audiencia requiere una habilidad un poquito distinta para tener mapeados todos los asuntos y decir, tengo todas las aristas sobre la mesa y cualquier cosa que me digan la puedo atajar. Yo siempre he dicho que esta es una labor muy bonita, pero yo todos los días
que llego a una audiencia, tengo que tener plena certeza de que revisé íntegramente mi asunto, porque primero, mi ética profesional no me lo permite, y dos, las partes lo van a advertir. Se van a dar cuenta si sé o no sé el contenido del expediente. Entonces, sí se requieren otro tipo de habilidades para poder dar respuesta a algo en ese momento, ¿no? ¿En algún momento has pensado tú que has dado una sentencia que a lo mejor no era lo que tú estabas pensando? No, pero yo creo que como toda actividad humana, al final del día hay una idea del juez que en alguna ocasión escuché de este jurista italiano Calamandrei, que decía, el oficio del juez es tan complejo porque implica, fíjese doctora, juzgar a nuestros semejantes, cosa que no es nada sencilla, ¿no? Claro. Entonces, en esa lógica es una labor muy compleja, porque tiene uno varios planteamientos. Le podría decir que todas las determinaciones que he asumido, estoy plenamente consciente y seguro de ellas, pero como todo, siempre se queda uno reflexionando en si tomé la decisión más justa o más correcta, ¿no? Y puede haber casos en los que uno diga, bueno, quizá pude haber optado por esta otra solución, pero bueno, al final del día tiene uno un convencimiento. Claro. En algún momento, con un queridísimo jefe que tuve en mi formación judicial, me hablaba de un concepto que en ese momento yo no entendía tanto porque no estaba desarrollando la función, pero él hablaba de la soledad del juzgador. Okay. Yo lo escuchaba como un concepto hasta cierto punto poético, romántico, pero la verdad es que cuando ya tuve la oportunidad de decidir, ¿qué verdad, muy qué profundo. Tan cierto es esto? Porque llega un momento en el que tenemos personas que colaboran con nosotros, que nos ayudan a llegar a tomar la decisión más correcta, pero al final del día llega un momento en el que dicen, es tu cancha y tú tienes que tomar la decisión. Claro. Entonces, pero bueno, siempre uno trata de hacerlo desde su propio convencimiento, estudiando con seriedad todos los planteamientos, y no le podría yo decir que me pudiera yo arrepentir de alguna decisión. Por supuesto que no, quizá la pueda yo haber reflexionado, o después que recibimos las sentencias de los tribunales que revisan nuestra actuación y que nos dicen, debiste haber optado por esto, quizá uno dice, bueno, pues era fundada mi duda, ¿no? Claro. Pero convencido, siempre. Claro. Ahora, en este contexto, ¿qué es más difícil? ¿La norma como tal? ¿O comprender la norma o comprender el contexto que te llega a ti con el trabajador? Esa es una pregunta muy interesante. Esa, como dicen los clásicos, esa tiene jiribilla, doctora. Pero sí, yo no sé si podríamos decir que una tiene más importancia que otra, pero el juez tiene cualquier persona juzgadora tiene la obligación de inmiscuirse en el entorno en donde está resolviendo, en ese contexto social. Por eso, si ahorita me preguntaran a mí, estudiantes de Derecho, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Más allá de, por supuesto, conocer la ley, estudiar la doctrina, la jurisprudencia, pero también tenemos que estar conscientes del contexto y el entorno en el que estamos viviendo como sociedad. A veces nos apartamos de eso, y como somos ajenos a esas problemáticas, porque nunca, por ejemplo, nunca he ido a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, nunca he ido a este tipo de centros de trabajo, no sé lo que es el trabajo del campo, no sé lo que es el trabajo del hogar. Entonces, no tener esa sensibilidad nos permite perder de vista muchas cosas. Por eso es que a veces en esta labor es muy importante escuchar la opinión de los demás, ¿no? A veces es muy enriquecedor cuando a uno le da a alguien una opinión no jurídica, sino desde el punto de vista de la vida cotidiana. Por eso nosotros en la Ley Federal del Trabajo tenemos un principio maravilloso que a mí es el que más me gusta. Si usted me dice, ¿cuál es su artículo favorito de la Ley Federal del Trabajo? El artículo que habla del principio de realidad. Es una norma maravillosa que si nosotros la desdoblamos, podemos entender muchísimas. Y yo creo que el principio de realidad es justamente a lo que nos obliga. No podemos ponernos una venda en los ojos y decir esto no existe, esto no sucede,
esto no pasa, tenemos que estar inmersos en el contexto social en el que vivimos. Claro. Y yo entonces, si yo tengo esa sensibilidad, entonces puedo percibir más cosas y puedo resolver mejor. Por supuesto que sí, por Así supuesto, porque el estar tú ahora sí que parado al centro y ver a tu alrededor de la situación de la gente que va a llegar a ti y que tú conoces, Claro. o sea, pero por supuesto que se te va a facilitar todo. Totalmente. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué opinión tienes acerca del trabajo infantil? Pues la verdad es que ya lo puedo decir porque ya tuve oportunidad de resolver un asunto que tenía algunos componentes. Lo digo porque sí existe. Y lo pongo sobre la mesa porque ya es un asunto ya resuelto, incluso después de la promoción de un amparo directo. Claro que existen, desgraciadamente. El trabajo infantil tiene componentes que nos deben ocupar como tribunal. Ahí sí debemos ocupar los lentes con mayor aumento para detectar ese tipo de situaciones, porque de entrada tiene reglas específicas en donde un adolescente entre 15 y 18 años puede prestar algunos servicios bajo ciertas condiciones, bajo la autorización en algunos casos de las autoridades del trabajo, y tiene una normativa muy especial, de tal suerte que si el empleador incumple con alguna de estas disposiciones, lo somete a jornadas extraordinarias, pide que trabaje los días domingos o en días de descanso obligatorio, ya ni se diga en labores que implican algún riesgo para su sano desarrollo. Entonces todo eso se convierte en una responsabilidad adicional. En el caso que he comentado, que recibimos en el tribunal, tenía algunos de estos elementos. Entonces vuelvo a lo mismo, el tribunal no se debe limitar a dictar una sentencia diciendo existió un despido y se paga una indemnización. Puede haber casos que así sea la litis y se agota en ese punto, pero estos otros que ameritan valorar todos estos elementos, entonces hay que darle vista a las autoridades que tienen que inspeccionar esos temas. Más allá de la problemática que se dio, esa es la lógica de las medidas que adoptamos, de persuasión, que esto no vuelva a repetirse. Ya sucedió, ya lo pudo reparar el tribunal en un caso concreto, pero que no se vuelva a repetir. Esa es la lógica de este tipo de medidas. Y en este sentido, ya para ir cerrando, ¿qué le dirías tú a las personas que están en un caso laboral o en un caso de los que te llegan a ti, que no es igual a lo que llega, por ejemplo, en la parte de lo que es la Secoley, que es distinto? Es distinto. ¿Qué le dirías a las personas que llegan a los juzgados de distrito que están pasando por una situación laboral? Pues yo les diría, en primer lugar, que nos dieran un voto de confianza a las autoridades que nos encargamos de procurar la justicia laboral, que tengan la plena certeza de que estará una persona juzgadora que revisará con toda atención y con toda seriedad su asunto, y que procuraremos, en la medida de lo posible y de las capacidades que tenemos, que pueda encontrar una solución lo más rápido posible para que, insisto, esa sentencia que se llegue a dictar llegue en el momento oportuno. Yo puedo, no podría yo hacer un pronunciamiento general, pero sí estoy seguro, porque conozco a quienes estamos involucrados en la impartición de justicia. En materia federal somos dos, y la competencia local son tres jueces. Tenemos todos una espléndida relación y la verdad es que una excelente comunicación. Sé del compromiso de todos ellos, pero sí les puedo decir que tengan la certeza de que, insisto, de que habrá un tribunal que los escuchará y que le dará la razón después de valorar las pruebas a quien verdaderamente le corresponde. Ese es el voto de confianza que yo pediría para la justicia laboral. Excelente, me encantó de verdad platicar contigo, me encantó que nos acompañaras
en este espacio de Foro Legal 360, ya que siempre hemos dicho que no es nada más hablar de justicia, sino que es hablar de lo que pasa más allá de un expediente, es hablar de los derechos de las personas, de la justicia a la que la persona tiene derecho, y que estas tomas de decisiones no nada más es leyendo un expediente, sino que también los jueces y las personas juzgadoras tienen esa visión de revisar lo que hay atrás. Totalmente. Yo siempre he pensado que lo que importa es lo que está atrás de ese expediente, las vidas de las personas que nos vienen a plantear una situación muy delicada y que trata uno siempre de situarse en esa posición y tomar la mejor decisión. También mi propia convicción me ha llevado siempre a pensar que los cargos públicos son cuestiones a veces pasajeras, claro, pero son magníficas oportunidades para dar y dejar lo mejor de nosotros, claro, con esa honesta convicción de servir a los demás. Sí, que se queda lo que tú haces por la sociedad. Claro. El puesto ahí está, pero se queda siempre lo que tú resolviste. Efectivamente, y la satisfacción del deber cumplido. Así es. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Soy la doctora Adriana de León y hoy tuve de invitado al juez Mauricio Martínez Vitti, del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales aquí en el Estado de Yucatán. Muchísimas gracias y hasta la próxima.